Una mujer alimentó a un apache herido, y al día siguiente, sus guerreros rodearon su casa. Lo que pasó a continuación nadie lo veía venir. El horizonte ardía como un océano encendido mientras Clara Méndez observaba, inmóvil, desde el porche de su solitaria cabaña en la frontera de Arizona. El cielo, teñido de rojo sangre, parecía anunciar una tragedia inminente. Entonces lo vio. Una figura tambaleante emergía entre los matorrales del desierto, envuelta en sombras, como un fantasma arrastrando su última esperanza. Su corazón se aceleró, pero sus pasos fueron decididos. Sin pensar en los peligros ni en los rumores que envolvían la región tras semanas de violencia entre colonos y nativos, Clara se acercó al desconocido. Era un guerrero apache, envuelto en ropas tradicionales, con una profunda herida de bala en el costado. La sangre manchaba la tierra. «¡Santo Dios!», murmuró, antes de pasar su brazo bajo el suyo para ayudarlo a entrar. La escuela de enfermería en Boston no la había preparado para esto. Pero un juramento era un juramento, sin importar de dónde viniera el herido. Con manos firmes, Clara limpió la herida y comenzó a coser, el rostro del guerrero convulsionado por el dolor. Apenas consciente, susurró entre dientes apretados: «Emboscada, hombres blancos». Eso fue todo antes de que las hierbas medicinales que ella le administró hicieran efecto, sumiéndolo en un sueño profundo. Clara lo observó durante horas. Su rostro era sereno, pero su mente era un torbellino. ¿Qué había hecho? ¿Traer a un apache a su casa? Su esposo había muerto el año anterior y desde entonces vivía sola, apartada del mundo. Pero en ese guerrero, herido y vulnerable, había visto algo que no podía ignorar. El amanecer la sorprendió dormida en una silla, al lado del lecho improvisado. Cuando abrió los ojos, el guerrero ya estaba sentado, observando por la ventana con los músculos tensos y una mirada que escaneaba el horizonte como si esperara un ataque inminente. «Mi gente vendrá», dijo, esta vez con voz firme. Clara, sin apartar la vista, respondió: «Lo sé». Le sirvió un cuenco de caldo caliente. El hombre aceptó, y su mirada, por primera vez, se suavizó. Estaba recogiendo hierbas en su pequeño huerto cuando escuchó los cascos. Se irguió de golpe, el cuenco en las manos temblorosas. Levantó la vista, y su sangre se heló. 20 guerreros apaches, a caballo, formaban un semicírculo frente a su cabaña. Sus rostros estaban pintados para la guerra, y las lanzas centelleaban bajo el sol como presagios de muerte. Nocona, el nombre que él le había dado, apareció en la puerta, débil pero erguido como un roble herido. Habló en su lengua, con una autoridad que hizo que todos callaran. Clara no entendía, pero sentía, su destino se decidía en ese momento. Uno de ellos desmontó. Era el jefe. Un anciano con arrugas como grietas de piedra y plumas de águila en el cabello. Caminó directamente hacia Clara, la miró como si quisiera ver su alma. Ella tragó saliva, luego, sin pensarlo, extendió la mano en señal de paz. Un silencio helado los envolvió. Hasta que el anciano la tomó entre las suyas, ásperas como corteza de árbol, y asintió. Un puente invisible se había tendido. El grupo montó un campamento improvisado. Clara observó cómo Nocona hablaba con ellos, en lo que parecía un consejo. Sus miradas se desviaban hacia ella, cargadas de juicio, y algo más, expectativa. Al caer la tarde, Nocona cojeó hasta donde estaba ella. «Mi tío, el jefe Águila Blanca, dice que tienes corazón valiente. Salvaste a hijo de jefe. Ahora somos hermanos». Clara parpadeó. ¿Hijo del jefe? ¿Heredero? Su gesto, un simple acto de humanidad, había cambiado el rumbo de su vida. Esa noche, mientras compartían pan y carne alrededor del fuego, Águila Blanca habló. Nocona tradujo con creciente fluidez: «Mi pueblo está en guerra. Los blancos roban nuestra tierra, matan a nuestros hijos. Pero tú has mostrado que no todos son iguales. Queremos aprender tu medicina». Clara sintió un vuelco en el pecho. Ella había venido al oeste buscando un nuevo comienzo tras la muerte. ¿Era esto? ¿Era esto su destino? «Les enseñaré lo que sé», dijo. El fuego pareció brillar con más fuerza. Los rostros se iluminaron, y por primera vez en mucho tiempo, Clara vio esperanza. Al amanecer, extendió una manta en el suelo y colocó sobre ella su instrumental médico. 5 mujeres apaches la rodeaban, curiosas. Clara comenzó la lección usando a Nocona como paciente para mostrar cómo cambiar vendajes y desinfectar heridas. Pronto descubrió que ellas también eran guardianas de un saber ancestral. Le enseñaron sobre raíces, cortezas y hojas que podían bajar la fiebre o calmar el dolor. 2 mundos se entrelazaban en una danza frágil pero poderosa. Al mediodía, un jinete llegó al galope.
La tensión fue inmediata. Soldados, dijo Nocona con el rostro endurecido. Vienen muchos. Buscan apaches. Clara sintió un nudo helado en el estómago. Si los soldados encontraban a los apaches en su terreno, la acusarían de traición. Pero si huían, los seguirían hasta su campamento. Mujeres, niños, morirían. Tomó aire. Tengo un plan. Con el corazón martilleando, montó a caballo. Al divisar la patrulla, gritó, gracias a Dios que los encuentro. Vi apaches. Iban hacia el cañón del este, llevaban prisioneros. El teniente ordenó avanzar. Clara dio media vuelta y cabalgó de regreso. Para cuando llegó, el lugar parecía abandonado. Solo quedaban Nocona y 2 guerreros escondidos en el sótano. El plan había funcionado, por ahora. Esa noche, en la penumbra del porche, Nocona habló. No era guerra lo que buscaba. Fui a negociar paz, pero dispararon sin preguntar. Mi padre cree que todos los rostros pálidos son enemigos. Clara lo miró largo rato antes de responder. Tal vez, es hora de demostrarle que no es así. Quería demostrar que mi padre estaba equivocado. Confesó Nocona con amargura, la voz como un viento triste sobre la llanura. Y entonces, te encontré a ti. Clara lo escuchaba conmovida, sintiendo cómo sus propias heridas internas se reflejaban en ese hombre. Ambos arrastraban cicatrices distintas pero con un mismo origen, la pérdida, la violencia, la esperanza herida. Tal vez no podamos cambiar la mente de todos, respondió ella, tomando su mano sin pensarlo, pero podemos mostrar que otro camino, sí es posible. La mirada que compartieron bajo la noche estrellada fue más poderosa que 1000 discursos. En ese instante, algo invisible pero eterno se selló entre ellos. Al tercer día, un joven apache llegó con noticias, el resto del clan había alcanzado las montañas, pero los soldados patrullaban la zona con ojos de halcón. Regresar sería una sentencia de muerte. Debemos quedarnos hasta la próxima luna, tradujo Nocona, inquieto, sintiéndose una carga en el hogar de Clara. Pero ella, con serenidad inquebrantable, dijo, entonces, aprovecharemos el tiempo. Les enseñaré inglés, costumbres blancas. Si deben moverse entre 2 mundos, necesitarán esas armas tanto como yo necesito conocer las suyas. Así comenzó un insólito y hermoso intercambio. En la cabaña fronteriza, los días se llenaron de enseñanzas, risas, errores, aciertos. Se derribaban prejuicios a la vez que nacían lazos. Pero en el pueblo, la ausencia prolongada de Clara empezó a levantar rumores. La viuda Méndez se comporta raro, murmuró la esposa del tendero al sheriff. Compró comida como para un batallón y apenas saludó. El sheriff Wilson, veterano de guerras indias, hombre severo y observador, decidió hacerle una visita. Al día siguiente, Clara divisó al ayudante del sheriff espiando desde la colina. Mañana vendrán a investigar, advirtió a Nocona. Pasaron la noche ocultando evidencias, ensayando una historia. La tensión era como un cuchillo en el aire. Buenos días, señora Méndez, saludó el sheriff desde su caballo, flanqueado por 2 ayudantes. Los vecinos están preocupados. Clara los recibió con una sonrisa tensa, mientras en el sótano, Nocona y los otros 2 guerreros contenían la respiración en la oscuridad. El registro fue casi rutinario, hasta que uno de los ayudantes encontró una pluma de águila junto a la chimenea. Interesante adorno, comentó, con tono que rozaba la acusación. Un regalo de mi difunto esposo. Respondió Clara con naturalidad. Admiraba la cultura apache. El sheriff no dijo nada más, pero la duda ya estaba sembrada. Cuando por fin se marcharon, Clara abrió la trampilla y murmuró, debemos ser aún más cautos. Si alguna vez deben ocultarse entre los blancos, tendrán que parecer uno de ellos. Nacieron así las lecciones más absurdas y maravillosas. Nocona y sus compañeros aprendieron a caminar con paso rígido, a sentarse con los modales de un burgués, a masticar con la exageración de los colonos. Las risas brotaban como manantiales. Clara volvió a reír, y en esos momentos, el dolor por la muerte de su esposo se desvanecía, sustituido por algo cálido. Inesperado. Una noche, mientras compartían historias bajo las estrellas, Nocona cayó de pronto en trance. Los demás se inclinaron en respeto, tenía una visión. Cuando volvió en sí, sus ojos ardían como brasas. Vi a nuestros pueblos caminar juntos, dijo con voz serena, en un inglés cada vez más claro. Tú eras el puente. Mujer medicina. Todos callaron. La revelación vibraba en el aire. También vi peligro, sangre, fuego. Clara tragó saliva. Pero no sintió miedo. Sintió propósito. Mientras tanto, el ayudante del sheriff, aún suspicaz, fue al fuerte militar.
Compartió sus teorías con el capitán Arlo, un hombre consumido por el odio, cuyo hermano había muerto a manos apaches. Si es cierto, esa mujer es una traidora, dijo Arlo. Y la trataremos como tal. 20 soldados. Saldrían al amanecer. Pero el destino no se quedaría de brazos cruzados. Tom, un joven mestizo que trabajaba de intérprete en el fuerte, escuchó los planes. Recordaba cómo Clara lo había tratado como a un igual. Esa misma noche, cabalgó sin descanso hasta la cabaña. Vienen por usted, señora Méndez. El capitán cree que esconde apaches y no va a preguntar antes de disparar. Un rayo no habría causado tanto impacto. No había tiempo para huir. No sin dejar atrás todo lo construido. Lucharemos, declaró uno de los guerreros. Pero Nocona negó. Más muerte traerá más odio. Fue Clara quien propuso el plan. Tan osado que rozaba lo insensato. Trabajaron sin descanso hasta el amanecer. Transformaron la cabaña en un hospital improvisado. Camas falsas. Heridos ficticios. Clara vistió a Nocona y otro guerrero con ropa de su difunto esposo. Al tercero lo vendaron entero, como un paciente grave. Recuerden, les instruyó Clara, ensuciando sus rostros con tierra, son trabajadores mexicanos. Atacados por apaches. Yo solo cumplo con mi deber cristiano. Cuando los cascos retumbaron en la tierra, Clara salió al porche. ¿Qué significa esta intrusión, capitán? Exclamó con indignación fingida. Arlo desmontó, tenso. Alegó que tenía pruebas. Entonces pase y mire usted mismo, respondió ella con dureza. Lo único que hallará son hombres heridos. Y si ustedes hicieran su trabajo, no tendrían que venir a intimidar a una viuda. La osadía desconcertó al capitán. Ordenó registrar. Durante horas, los soldados peinaron cada rincón. Clara mantenía la calma, atendía al paciente, hablaba con sus obreros en español forzado. Nocona y su compañero actuaban con humildad y temor convincente. El momento crítico llegó cuando el ayudante insistió en revisar el sótano. ¿Y esto?, preguntó, señalando una marca en la pared. Mi esposo guardaba herramientas ahí. Era muy desordenado. El ayudante dudó. Pero no dijo más. Frustrado, el capitán reunió a sus hombres. La estaremos vigilando, señora Méndez. Los apaches no tienen amigos entre gente civilizada. Solo cuando el último jinete desapareció en el horizonte, Clara dejó caer la máscara. Se desplomó en una silla, el cuerpo temblando por el agotamiento. Silencio. Luego, Nocona se acercó. Se arrodilló ante ella, y con una voz cargada de gratitud y algo más profundo, dijo, hoy, tú salvaste a todos. Clara, con los ojos nublados por lágrimas que no sabía que tenía, respondió, hoy, hicimos historia. Temblando por la tensión acumulada, Nocona se arrodilló junto a Clara y tomó sus manos con una ternura reverente. Tienes el corazón de un guerrero apache. Dijo, con admiración y algo más profundo oculto en su mirada. Lo que habían vivido juntos no era solo una alianza. Era una transformación. Una verdad compartida. Y una llama que crecía sin pedir permiso. Esa noche, bajo un cielo cargado de estrellas, hablaron del futuro. Las patrullas militares se habían reducido. La tensión en la región había comenzado a disiparse, como la bruma tras la tormenta. Los apaches podían regresar a sus tierras. Pero ellos sabían que nada volvería a ser como antes. Ven conmigo, propuso Nocona con una intensidad que traspasaba la piel. Mi pueblo te respeta. Serías nuestra mujer medicina. Para todos. Clara cerró los ojos, oyendo en su interior las voces de su pasado y de su presente. El mundo que conocía aún la reclamaba, pero el mundo que soñaba, estaba naciendo frente a ella. ¿Y si hacemos algo diferente?, susurró finalmente. Un lugar donde tu gente y quienes si quieren paz puedan convivir, comerciar, curarse. Un suspiro. Una idea impensable. Un territorio neutral, protegido por ambas partes. Utopía para los cínicos. Pero en sus ojos brillaba la chispa de una verdad poderosa. Nocona la miró largo rato, y asintió. No por obediencia, sino porque ya podía ver lo que ella veía. Un año después, en un valle oculto entre montañas, se levantaba lo imposible. Clara había vendido su cabaña. Con esos fondos, y el respaldo de colonos progresistas y la protección inquebrantable del clan de Águila Blanca, se había fundado Caballani, una comunidad donde la medicina de Occidente se entrelazaba con la sabiduría ancestral apache. No fue fácil. Nada tan revolucionario lo es. Llegaron amenazas. Ataques. Falsas acusaciones.
Una orden de arresto que la tildaba de traidora. Pero también llegó ayuda. Un gobernador visionario que comprendió que la verdadera fortaleza de una nación se mide por su capacidad de unir, no de dividir. Y con cada niño que nacía bajo manos blancas y apaches, con cada herido curado con cataplasmas y suturas, con cada palabra aprendida del otro, el sueño se convertía en realidad. Clara contemplaba el amanecer desde la entrada de su nuevo hogar, una casa que combinaba adobe y madera, plumas y vigas, medicina y alma. A su lado, Nocona, su esposo por un rito que mezcló cantos ancestrales con votos escritos, sostenía su mano con la misma firmeza con la que una vez empuñó su lanza. Son mensajeros, dijo él con una sonrisa que no conocía el odio. Dos clanes más quieren unirse a nuestra paz. Clara entrelazó sus dedos con los suyos. No era solo esperanza lo que sentía. Era certeza. Lo que comenzó como un acto de compasión hacia un guerrero moribundo, se había convertido en la semilla de un mundo nuevo. Y mientras los primeros rayos del sol iluminaban las tiendas, las escuelas y los caminos de esa comunidad improbable, Clara recordó las palabras de Nocona aquella primera noche: mi gente vendrá. Y sí, vinieron. Pero no con guerra, vinieron con una visión, vinieron con vida. Y juntos, bajo dos cielos, con una sola alma, aprendieron que la paz no es un milagro. Es una decisión. Una que Clara y Nocona tomaron, y jamás abandonaron. Esta no es solo una historia de encuentros improbables, sino una poderosa metáfora sobre el coraje de desafiar lo establecido cuando lo establecido está roto. Clara y Nocona, provenientes de mundos enfrentados, eligieron la empatía en lugar del miedo, la compasión sobre el prejuicio, y construyeron un puente donde antes solo había abismos. Esta historia nos recuerda que la paz no ocurre por accidente, sino por la voluntad de quienes, aún heridos, se atreven a soñar con algo mejor. En un tiempo marcado por la desconfianza, ellos sembraron respeto. En una tierra llena de cicatrices, ellos cultivaron esperanza. Quizás no todos podemos cambiar el mundo, pero como Clara y Nocona nos enseñan, cada acto de humanidad tiene el poder de encender revoluciones silenciosas. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia para que no te pierdas ninguna de nuestras impactantes historias. Tenemos un video diario todos los días. Cuéntanos en los comentarios si esta historia te hizo reflexionar y cuál fue tu parte favorita. Nos vemos en la próxima.